Hello, Valentina, ¿cómo estás? How are you? Bueno, vamos a ir por parte. Acá pude bajar todo el material correspondiente al examen que vos vas a tener. Así que vamos a empezar a ver uno por uno y yo te voy a explicar entonces cuál es el contenido. Estos son los PDFs y los Words, no los videitos. Ahora vamos a ver los videos. Ok, ahí yo abro y te voy a compartir, entonces podemos ir explicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo voy viendo, a medida que voy mirando, voy viendo más o menos de qué se trata, ¿no? Este es el curso de inglés, por lo visto estas son solo algunas recomendaciones y demás, no tiene ejercicios y no tiene explicación teórica. Bueno, ahora sí, acá sí, ya hay actividades. ¿De qué se tratan estas actividades? Lesson 1, Activities. Verb to be. Este es el verbo to be, que es el verbo de ser o estar. Eso es lo que te voy a explicar. ¿Cómo se utiliza el verbo to be? Que en ninguno de estos PowerPoints ni videos vi la explicación, tal vez está, pero bueno, no importa, yo igual te lo voy a explicar para que vos puedas entender. Entonces vamos a ir a una pizarra en blanco. Bueno, ¿qué es el verbo to be? Solo para poder hacer este trabajito que es el ejercicio número 1. Verb to be. El verbo to be es el verbo de ser o estar. Tiene estos dos usos, ser o estar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se usan para poder decir yo soy o yo estoy, o vos sos, vos estás, ella es, ella está, él es, él está, ellos son, ellos están, nosotros somos, nosotros estamos, ¿sí? Ustedes son, ustedes están. Esa sería la traducción al inglés, ¿ok? ¿Sí? Entonces, primero que nada, tenés que conocer cuáles son los pronombres en inglés para poder entender un poco cómo funciona la lengua, ¿sí? I en inglés significa yo, you significa vos, he significa él, she significa ella, it significa eso, we significa nosotros y they significa ellos. También tenés un you que es plural, ¿sí? Y estos son los pronombres en inglés. Cada pronombre tiene su verbo to be. Cada pronombre va a tener su verbo to be. Entonces yo digo, yo soy o yo estoy, ¿con qué palabrita? Con am. I am. You are. He, she, and it is. Vos vas a ir copiando en una carpetita, así esto ya te va a quedar, ¿sí? He, she, and it. ¿Ok? Y para we, you and they es are. Para we, para they y para you. El it se utiliza solo para cosas y para animales, ¿ok? Por ejemplo, si vos querés decir, está soleado, supongamos, ¿no? Está soleado, que tenemos que usar sí o sí el verbo to be, ser o estar, en este caso estar, ¿sí? Está soleado, el día está soleado. O simplemente está soleado, vas a usar it. It is sunny. It is sunny today. Está soleado hoy. It is sunny today. ¿Por qué it? Porque estamos hablando del clima, ¿sí? Si estamos hablando del clima, no es una persona que vive, no es un él, un ella, un ellos, ¿ok? Es una cosa, es un nada, es algo que uno no lo puede ni siquiera ver, es el clima, ¿yes? Yo puedo reemplazar it por the weather. The weather, sí, ahí yo digo el clima. The weather is sunny. El clima está soleado. Entonces, vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. En este caso,
ya pudiste ver un ejemplo con eat. Vamos a ver un ejemplo con I. Por ejemplo, ¿no? I am Janina, yo soy Janina. Ese es el sentido de ser. Y con el sentido de estar, yo digo I am at home. Yo estoy en mi casa. Entonces ahí tenés los dos sentidos del verbo to be. Ser y estar. Yes. Con you. You are Valentina. You are at home. Vos estás en tu casa. ¿Sí? He. He is Carlos. Él es Carlos. He is at work. Él está en su trabajo. Con she sería lo mismo. Con she también se usa is y con it también, como yo te explicaba acá. It is sunny. Está soleado. Supongamos que querés contar el color que tiene tu celular. Entonces vas a decir it is black. Es de color negro. It is black. Y después tenemos con we, nosotros. We are happy. Nosotros somos felices. We are at work. Nosotros estamos en el trabajo. ¿Sí? Tenés los dos sentidos nuevamente del verbo to be. Voy a checar un poquito la palabra, las letras, así puede entrar todo. Y por último, they. Ellos. They are my family. Ellos son mi familia. They are at the beach. Están en la playa. Yes. Y tenemos el you plural, que te explico cómo se usa el you singular y el you plural. El you singular se utiliza, supongamos que estamos nosotras dos, las dos solas en un lugar. Entonces yo te miro y te digo, vos tenés que estudiar. You need to study. Yes. You need to study. Ya lo voy a poner. Vos necesitas estudiar. Pero supongamos que yo estoy enfrente del aula y hay muchos chicos, no solamente estás vos, sino que hay muchos chicos y yo les digo a todos, ustedes necesitan estudiar. You need to study. ¿Sí? Este es el you plural, cuando hay más de una persona a la que yo me estoy dirigiendo o a la que la persona que habla se está dirigiendo. ¿Sí? En este caso, supongamos que yo les digo al grupo de alumnos, you are excellent. Ustedes son excelentes. ¿Sí? Ustedes son, con el sentido de ser. Y ahora con el sentido de estar, you are in my class. Ustedes están en mi clase. You are in my class. ¿Ok? Bueno, habiendo visto estas reglitas, ahora sí podemos resolver esos ejercicios. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjate lo que dice primero. Write the sentences with contractions. ¿Qué son estas contracciones que vos lees acá? Contractions. Significa lo siguiente, mirá. Acá dice I am, Lisa. ¿Cómo se hace la contracción de I am en inglés? Yo soy Lisa, pero tenemos que escribirlo con contracción. Entonces yo hago de esta manera. I'm Lisa. Es para poder hablar más rápido, ¿sí? Para eso se pide en el inglés hacer estas contracciones. I'm Lisa. No digo I am Lisa, digo I'm Lisa. You're not. O you aren't in class 3. Vos no estás en la clase 3 en este caso, ¿no? Para esto te voy a volver a explicar una reglita. Ok, vamos a tomar el ejemplo siguiente, ¿sí?
¿Cómo se hacen las oraciones positivas? ¿Cómo se hacen las oraciones negativas? Y cómo se hacen las preguntas con el verbo to be. Siempre con el verbo to be. Ahora estamos trabajando el tema del verbo to be, que es el verbo de ser o estar, ¿ok? Bueno, ¿cómo hago estas oraciones? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo quiero decir, I am a teacher. Yo soy una profesora, ¿no es cierto? Supongamos que yo quiero decir, yo no soy una profesora. I'm not a teacher. Esa siempre va a ser la estructura para la negación con el pronombre I. I'm not. I'm not. ¿Ok? Y se utiliza la abreviación. Quiero que entiendas que es importante abreviar porque es la manera más natural que uno tiene de hablar. Entonces, en vez de decir I am, yo digo I'm. I'm a teacher. Yes. Muy bien. Ahora tenemos oraciones positivas, ya vamos a la negativa. I'm not a teacher, yo no soy una profesora. Y si yo quiero hacer la pregunta, ¿soy yo una profesora? Solamente intercambio. El am pasa adelante y el I pasa después. ¿Ok? Acordate de ese intercambio y con eso vas a poder hacer. Entonces vos vas a decir, am I a teacher? ¿Soy yo una profesora? Esto es solo con el pronombre I. Ahora nos faltan los ejemplos con todos los demás pronombres, ¿sí? Ahora vamos con oraciones positivas, negativas y preguntas para el pronombre you. You are a teacher. Vos sos una profesora. Como tengo que hablar de manera contraída, digamos, contractions, digo you're a teacher. Yes? Esa es la oración positiva. Ahora la oración negativa. Vos no sos una profesora. You aren't a teacher. You aren't a teacher. Vos no sos una profesora. Y la pregunta exactamente tiene la misma reglita anterior. Va esto para acá y el you viene para acá. Entonces me queda de la siguiente forma. Are you a teacher? ¿Sos vos una profesora? Ok. Perfecto. Ahora vamos con el he. Positivo, negativo y pregunta. Lo voy a hacer con el he y con el she va a ser lo mismo, ¿sí? He es él, she es ella, ¿sí? Entonces digo, he is a teacher. Él es un profesor. Como tengo que hablar de manera contraída, digo, he's a teacher. ¿Ok? ¿Cómo hago la negación para decir él no es un profesor? He isn't a teacher. He isn't a teacher. Él no es un profesor. Y para hacer la pregunta, exactamente la misma regla. Esto viene para acá y esto viene para acá. Entonces me queda de la siguiente manera. Is he a teacher? Is he a teacher? Lo mismo si fuese she, ¿ok? O sea, acá puede ser he o she. ¿Se entiende? El verbo to be para los dos, acuérdate que es el mismo. Siempre va a ser is. She is, he is. ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos con los plurales, ¿sí? We. Positivo, negativo, pregunta. Oraciones positivas. We are teachers. Nosotros somos profesores. We are teachers. Como tengo que hablar de manera contraída digo, we're teachers. We're teachers. ¿Ok? Esta es la manera de contraer. ¿Cómo digo ustedes o nosotros no somos profesores? We aren't teachers. Nosotros no somos profesores. We aren't teachers. ¿Cómo hago la pregunta? La misma regla. Esto para aquí, esto para aquí. Entonces, ¿cómo me queda?
Are we teachers? ¿Somos nosotros profesores? Y por último, they, que es ellos. ¿Sí? Oraciones positivas, negativas y preguntas. They are teachers. Ellos son profesores. ¿Cómo tengo que hablar? De manera contraída. Entonces digo, their teachers. Their teachers. ¿Ok? Their teachers. ¿Cómo hago la negación para decir ellos no son profesores? They aren't teachers. Ellos no son profesores o maestros. ¿Cómo hago la pregunta? La misma regla. Bueno, acá te borré un poquito de arriba. Ok. Entonces queda, are they teachers? ¿Son ellos profesores? ¿Ok? ¿Qué es lo que no va a cambiar nunca? ¿Para qué yo hice esto? Porque esta contracción, a ver, vamos a cambiar de color así, queda un poquito más notorio. Vamos a ver. Por ahí. Esta contracción, esta estructura positiva, esta estructura negativa, esta estructura es para pregunta, lo mismo acá. Todo esto que yo estoy subrayando no va a cambiar nunca cuando vos necesites hacer o una oración positiva o negativa o pregunta con estos pronombres, ¿sí? Porque ahora en los ejercicios que se vienen vas a tener que aplicar esto, entonces para eso estamos haciendo. O sea, esta es una reglita general. Puede cambiar el resto, porque el resto sí va a depender de lo que vos quieras decir. Acá yo estoy hablando solo un simple ejemplo, cualquiera, pero puede ser cualquier otra cosa. Vos sos argentino, you are Argentinian, por ejemplo, ¿no? Pero el you are o your, porque vamos a hablar con contracción, your, ese no va a cambiar. O sea, es esta la estructura que siempre va a ser así. En realidad, esta no, fíjate. Vamos a hacerlo con la contracción. Ahí está. They aren't, ellos no son. Are they, son ellos. ¿Sí? Entonces, eso que yo subrayé, ahí estarían las reglitas que vos tenés que manejar para poder hacer las actividades que vamos a hacer ahora, ¿sí? Así que ahora sí, vamos a la copia. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Write the sentences with contractions. Entonces ahora ya sabes qué son las contracciones, ¿sí? En vez de decir I am Lisa, vas a decir I'm Lisa. En vez de decir you are not in class 3, vas a decir you're. You're not, o puedes decir you aren't, acuérdate, ¿no? You aren't in class 3. Vos no estás en la clase 3. I am not Henry. I'm not Henry. They are in my class. ¿Y cómo hacíamos la contracción? They're in my class. He's in room 4. He's in room 4. Y por último, they are not Argentinian. They aren't Argentinian. They aren't Argentinian. Ok, te cuento que acá hay un error en la copia, no es Argentinian, sino es Argentinian con la I. There, en este caso la negación, they aren't Argentinian, ok, está mal escrito ahí. Bueno, nos vamos para abajo.
Write negative or questions. Acá tenemos las negaciones o las preguntas, como yo estaba explicándote recién. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo te voy a dejar para que vos lo hagas, pero te voy a dar un ejemplo. Acá te pide negación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos la negación para you? ¿Cómo habíamos escrito, te acordás? You aren't in my class. Vos no estás en mi clase. Y acá te pide una pregunta. ¿Cómo hacíamos la pregunta, te acordás? Intercambiábamos. Are we Sam and Tom? Te van a aparecer ejemplos que no tienen mucho sentido, porque acá, por ejemplo, está preguntando, ¿somos nosotros Sam y Tom? Sí, puede ser, a ver, es como que uno puede estar un poco perdido por algún motivo, entonces vos estás con una amiga y de repente ustedes se preguntan, ¿somos nosotras Valentina y Carla? Puede ser un juego, puede ser, hay que ponerse siempre en contexto para tratar de entender estos ejemplos. Es lo mismo decir, am I Janina? ¿Soy yo Janina? Supongamos estoy súper perdida, ¿no? Y no sé mi nombre, entonces me pregunto a mí misma, am I Janina? ¿Yes? Entonces, la idea no es que le encuentres mucho la lógica, porque sí, son ejemplos raros, ¿no? Como que como uno mismo se va a preguntar el nombre, pero puede ocurrir, ¿no? Que en algún contexto uno mismo se pregunte algo, o en este caso el de Sam y Tom, ellos mismos se preguntan, ¿somos nosotros Sam y Tom? Puede ser una obra de teatro, puede ser muchas cosas, ¿sí? Te dejo el resto para que lo puedas hacer vos y vamos para abajo, ¿sí? Choose the correct words. Acá hay que elegir la opción correcta, entonces hay que prestar atención, ¿sí? Fíjate, my name is are or am Tom. La respuesta correcta acá es my name is Tom. Mi nombre es Tom. Yes. ¿Por qué is? Porque vos podés reemplazar my name por el pronombre it. Porque nombre es una cosa, ¿sí? No es una persona, ¿se entiende? Entonces vos podés decir, it is Tom. Es Tom. Es Janina. Es Valentina. It is Tom. En este caso completa, reemplaza ese it por my name. My name is Tom. My name is Janina. My name is Valentina, ¿sí? Pero por eso es is, no es ni are ni am. I is, are, or am 14 years old. Anda al cuadrito y fíjate qué verbo to be era para I. Y vas a ver que va a ser am. I am 14 years old. This is, this are, this am my sister. Bueno, acá ya empezamos a mezclar un poquito todo, ¿no? Porque es como que de repente vos ya tendrías que saber varias cosas y no empieza de ser. This significa este o esta, ¿sí? Es como cuando vos querés presentar a alguien. Querés decir, esta es mi hermana, o este es mi hermano, o este es mi papá o mi mamá, o bueno, el ejemplo que sea, ¿no? Entonces, para este this, siempre va a ser is. This is my sister. Esta es mi hermana. ¿Ok? Simplemente aprendételo así. Are, is you a member of this club? Acá tenemos el pronombre you. Para el pronombre you, ¿cuál era el verbo to be? Are. Are you a member of this club? Your name, Carol. Acá estamos por preguntarle a alguien si su nombre es Carol. ¿Es tu nombre Carol? Nuevamente lo mismo que aquí. ¿Sí? Yo puedo reemplazar, como en este ejemplo, ¿ok? Yo puedo reemplazar your name por el pronombre it. Is it Carol? Para it, entonces vos te vas a acordar que para it, is your name Carol, es tu nombre. ¿Ok? Es tu nombre. Vamos al C. What is, subject, pronoun, and possessive adjectives. Subject, pronouns, and possessive adjectives. Bueno, ¿qué es esto? Mirá.
Los pronombres es lo que tú te había contado. Y cada pronombre tiene su possessive adjective. ¿Cuál es el possessive adjective? Te muestro, mira. Para el caso de I es my, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo acá. My cat, mi gato. Acá abajo vamos a poner your cat, tu gato. Bien, vamos a poner un ejemplo como para que sea más correcto. Y acá el pronombre va a ser you, ¿sí? Para he, ¿cuál es el posesivo, el adjetivo posesivo? His cat, su gato. Se refiere a un varón. En caso de una chica, de she, es her cat, su gato. Pero en este caso nos referimos a un su femenino, ¿se entiende? Subject pronoun. Nuevamente continuamos con los subject pronouns, que son los pronombres, ¿sí? Los pronombres, los que yo recién te hice la listita. Para it, ¿cuál es para it? It's, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que vos lo entiendas. Acá no podemos poner it's cat. ¿Por qué? Porque una cosa no puede tener un gato, ¿se entiende? Solo una persona puede tener un gato. Pero podemos hablar del color del gato. Su color es gris. Its color is gray. Its color is gray. Su color es gris. Y ahí sí, este it me está hablando del gato. Acuérdate que it se utiliza para los animales. ¿Ok? Entonces, si yo quiero decir su color es gris, its color is gray. ¿El color de quién? Del gato. ¿Ok? Ahora tenemos are. El pronombre es we, nosotros. Para nosotros el adjetivo posesivo es our cat, nuestro gato. Para el you, que es plural, acuérdate que este you no es vos, sino es ustedes, va a ser el mismo que el otro. Your cat, el gato de ustedes, ¿sí? O su gato, pero su gato refiriéndonos a un grupo de personas, ¿ok? Y después tenemos their, en este caso el pronombre they, ellos. Y decimos su gato, pero refiriéndonos a un grupo de ellos. Supongamos mis vecinos tienen un gato. Entonces yo te cuento que ellos tienen un gato. They have a cat. Is their cat. Es su gato. Their cat. Ese es el significado de my. Ese es el significado de your. Vamos a poner así, a ver. Ese es el significado de my, de your, de his, de her, de each, de are, de your, and de their. Hablar de la posesión de algo. Por eso, después de estas palabritas, de estos adjetivos posesivos, necesitas sí o sí un sustantivo, ¿entendés? Para decir mi casa, my house. Tu casa, your house. Su casa, refiriéndome, por ejemplo, a mi hermano, su casa. Entonces voy a decir his house. La casa de mi hermana, voy a decir her house. Voy a hablar del color de la casa. Its color is white. Su color es blanco. ¿El color de quién? De la casa. ¿Sí? Nuestra casa, our house. La casa de ustedes, your house. La casa de ellos, their house. ¿Ok? Para eso es el uso de estos adjetivos posesivos. Perfecto. Nos vamos para abajo. Ahí está. Ahora tenemos que ponerlos en práctica. Yes, entonces, fíjate. Acá dice, name is Ana. ¿Qué estamos queriendo decir? Mi nombre es Ana. ¿Cuál es la manera correcta? My name is Ana. Mi nombre es Ana. This is my brother. Fíjate. ¿Cómo yo sé que no puede ir I? Porque yo estoy hablando de la posesión de algo. Mi, ¿qué cosa? Mi nombre.
Acá, mi, ¿qué cosa? Mi hermano, my brother. Estos son sustantivos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, siempre después de estos adjetivos posesivos vas a tener una cosa. Vamos a ver el que sigue. He o his. ¿Cuál de los dos elegimos? Is my friend. He is my friend. Él es mi amigo. Acá no puede ser his posesión. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. Imagínate que pongamos his acá. Su es mi nombre. Es mi amigo, perdón. Su es mi amigo. No tiene sentido. ¿Yes? Por eso, una regla importantísima para que vos te des cuenta cuál tiene que ir es que después de este adjetivo posesivo necesitamos un sustantivo como acá, nombre, y como acá, hermano. Pero esto que sigue acá es un verbo. Entonces no puede ser his. Tiene que ser el pronombre he. Él es mi amigo. He is my friend. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Yo te dejo que vos hagas el resto y lo chequeamos, ¿sí? Demonstrative pronouns. ¡Wow! ¿Cuántos temas en una sola clase, eh? Muchos temas. Vamos a hacer una cosa, mira. Con las explicaciones que yo te di, vamos a llegar hasta acá, hasta la página número 2. Vamos a ver qué tal, si entendimos. Porque si no te podés cansar o abrumar un poquito. Entonces, vamos a hacer una cosa. Hacé esto, decime si se entendió y para la próxima terminamos. Porque en realidad acá hay un repaso de todos los temas, ¿sí? Que obviamente no son difíciles, no me parecen complicados, pero sí no me gustaría eh, que no entiendas. Entonces me gustaría saber cómo vamos yendo. De todos modos, esto es demonstrative pronouns, como para que los podamos ver. Order the words to make sentences or questions. Vamos a ordenar las palabras para hacer oraciones o preguntas. Entonces te voy a explicar qué son los demonstrative pronouns y con esto sí terminamos. ¿Te parece? Y seguimos la próxima con un par de temitas más. Bueno, te cuento cuáles son los demonstrative pronouns. Tenemos 4 demonstrative pronouns, ¿sí? This, that y those. Bueno, ¿para qué se usa cada uno? ¿Qué significan estos demonstrative pronouns? Este demonstrative pronoun significa esto. Esta es la traducción en castellano. Esto. These significan estos. Es decir, que no tengo una sola cosa, sino que tengo más de una cosa. That significa eso. Eso que está lejos. Por ejemplo, un cuadro pegado. Y vos decís, eso que está allá. Si hay más de un cuadro, vas a decir those. Esos. ¿Sí? O sea que estos dos son plurales. Vamos a empezar a calificarlos a cada uno, ¿sí? Vamos a hacer así. This is singular. This is plural. ¿Ok? Otra vez. This is singular. And this is plural. ¿Yes? ¿Qué características tiene este this? Supongamos, yo tengo mi celular acá al lado mío de mi mano y digo, this is my cell phone. Este es mi celular. ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener la situación para que yo use este this? El objeto tiene que estar cerca y ser singular, ser una sola cosa, un objeto. ¿Ok? Para que yo utilice el plural, supongamos que yo en vez de tener un celular acá al lado de mi mano, tengo 2 celulares. These are my cell phones. Estos son mis celulares. ¿Sí? Vamos a poner ahora los ejemplos. ¿Cuáles son las características entonces? Los objetos tienen que estar cerca, pero tiene que haber más de un objeto. Entonces el ejemplo es,
This is my cell phone. Este es mi celular. Estos son, these are my cell phones. ¿Ok? Acá hay más de uno, ¿verdad? Es plural. Para utilizar este that, el objeto tiene que estar lejos. Por ejemplo, supongamos que como yo te decía, a ver, lejos mío está la computadora. Entonces yo te digo, that is my computer. Esa es mi computadora. That is my computer. El objeto tiene que estar lejos y ser un solo objeto. ¿Ok? Como por ejemplo, yo te digo, that, para que acá, ahí está, that is my computer. Esa es mi computadora. Y acá, para plural, los objetos tienen que estar lejos también, pero tiene que haber más de un objeto. Como por ejemplo, yo te voy a contar que esos o esas son mis computadoras. ¿Ok? Those are my computers. Those are my computers. Como verás, cuando yo uso this, como es una sola cosa, un solo objeto, el verbo to be es is. Eso es. Esto es. This is my computer. ¿Sí? ¿Ok? Pero cuando es plural, como verás, utilizo are. Esto tenés que prestar atención. Con this y con those tenés que usar are. Pero con this y con that tenés que usar is, porque es una sola cosa. ¿Ok? This is my cell phone. These are my cell phones. Ahí está la diferencia en pronunciación también del this y del this. This es esto. ¿Sí? Es singular. This. Pero el otro que es plural, al final suena como el sonido de la abejita. Zzz. Entonces vos decís this. ¿Ok? Con esta explicación vamos a ver si podemos hacer las actividades. Ok. ¿Cómo hacemos entonces? Ahí vamos. Acuérdate siempre que estos demonstrative pronouns, pronombres demostrativos, como su palabra lo dice, actúan como los pronombres. ¿Cuáles eran los pronombres? I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, they, ellos, y el you plural que era usted, ¿sí? Estos son los pronombres. ¿Qué quiere decir? Que van a tener la misma funcionalidad que estos pronombres. Entonces tenés que acordarte de cómo los usamos en una oración positiva, en una oración negativa y en una pregunta. ¿Sí? Que es lo que ya estuvimos viendo al principio del video más o menos, ¿no? Entonces, acá me está pidiendo que yo ordene las palabras para formar una oración o una pregunta. De manera tal que vos lo primero que tenés que hacer es buscarlo al demonstrative pronoun. Fíjate que acá está el demonstrative pronoun, acá está el that, acá está el this, acá está el this, acá está el those y acá está el these. Estos van a ser tus pronombres. Estos que yo te subrayé acá son tus pronombres. ¿Sí? Eso es lo más importante en una oración. ¿Dónde está el pronombre? Que en el castellano sería él, ella, nosotros. ¿Sí? Entonces, primero que nada, el primer ejemplo es una oración positiva. No hay ningún indicio de que sea ni una pregunta ni una negación. Entonces, ¿cómo empieza una oración positiva siempre en inglés? Esta es una regla general. Empieza con un pronombre. ¿Cuál es mi pronombre en este caso? El demonstrative pronoun those. Después del pronombre viene el verbo to be. Entonces yo digo, those are my postcards. Esos son, o aquellos son mis postales. Esos son mis postales. ¿Sí?
Esa sería la traducción. ¿Qué son postcards? Postales. Son como tarjetas. Supongamos que vos coleccionás tarjetas y las tenés en una repisa y viene un amigo y le querés mostrar, entonces le apuntás con el dedo y le decís, those are my postcards. Aquellos o esos son mis postales. Yes. ¿Qué pasa acá? Hay una pregunta en la 2. Entonces ahí tenés que pensar de que tenés que utilizar la misma reglita que estuvimos viendo para las preguntas. Pero en este caso, fíjate vos que esta pregunta empieza con una double H question. ¿Qué son las double H questions? Y te cuento. Las double H questions pueden ser what, que significa qué, when, que significa cuándo, why, que significa por qué, how, que significa cómo, who, que significa quién, y where, que significa dónde. Estos son algunos de los ejemplos. Cuando vos tengas algunas de estas palabritas para ordenar en una pregunta, acordate que siempre esta palabra tiene que estar primero. Es la más fuerte y es la más importante. Para nosotros sería como el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, el quién, ¿ok? Esas serían nuestras double H question en el español. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién sos vos? ¿A dónde vas? ¿Ok? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Siempre van al principio de una oración, de una pregunta. Entonces acá, vos sabés que esta pregunta sí o sí va a empezar con what. Después del what, ahí sí recién viene el verbo to be. What is that? ¿Qué es eso? What is that? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenés que acordarte? Que para una oración positiva, yo te voy a poner una formulita acá. Si te gustan las matemáticas, buenísimo, porque el inglés, para poder aprender el idioma, hay como muchas formulitas. Mira, demonstrative pronoun, esta D y P significa demonstrative pronoun, ¿sí? Que en este caso vamos a estar trabajando con those, the, that, and these. Son 4, nada más los demonstrative pronouns, estas 4 palabritas. El orden va a ser así. Para una oración positiva, tenés que poner un demonstrative pronoun más. Voy a poner entre paréntesis solo para que no te confundas, porque mi idea acá es mostrarte cómo hacer una oración positiva, ¿sí? El demonstrative pronoun más el verbo to be, que en este caso es are, ¿sí? Y después el resto es el resto de la información de la oración, en este caso my postcard, que puede ser cualquier otra cosa. Esto varía, digamos. Pero el inicio de la oración positiva tiene que tener esta estructura. Demonstrative pronoun más el verbo to be. En el caso de una pregunta, ¿cuál es la fórmula? En el caso de una pregunta, la fórmula es la siguiente. En este caso, double H question más el verbo to be, que en este caso es is, más el demonstrative pronoun. ¿Ok? Esa es la fórmula, esa es la estructura. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta pregunta que tenés acá al lado? Que fíjate que es una pregunta porque termina con signo de pregunta, pero no hay double H question. Ninguna de estas palabritas no aparecen, como podrás ver. Entonces, en ese caso, la regla o la fórmula que se cumple es lo que sigue a la double H question, de manera tal que tenés que tener esta estructura. Verbo to be más demonstrative pronoun. Así tiene que empezar tu pregunta si no tenés una double H question. ¿Cuál es el verbo to be? Are. ¿Cuál es tu demonstrative pronoun? Those. Are those your keys? ¿Son aquellas tus llaves? Are those your keys? ¿Ok? Mira, acá tenés una oración negativa. En esta oración negativa cumple la misma estructura que la oración positiva. ¿Sí? Se cumple la misma estructura que la oración positiva.
Tiene que empezar sí o sí con un demonstrative pronoun, la oración, que en este caso va a ser these, lo podrás ver. Después necesitamos el verbo to be, que en este caso es negativo. These aren't. Estos no son o estas no son. These aren't my photos. Estas no son mis fotos. These aren't my photos. Yo te dejo que vos hagas la 3 y la 4. ¿Ok? Y quiero que me muestres y que me digas si se entendió, si pudiste entender. Son muchas explicaciones para una sola clase y obviamente esto lleva más práctica. Pero si lo vamos entendiendo, entonces perfecto. La próxima seguimos con 2 hojitas más y así vamos a ir avanzando de a poco. Lo importante es que a medida que vayamos avanzando, vos puedas ir entendiendo, ¿sí? Esa es la idea. Así que bueno, te mando este videito y vos me contás qué tal te fue y si se entendió. ¿Ok? Bye bye.